Bien. Entonces voy a resolver este problema. El F212 lo voy a anotar en las hojas y ahí lo voy a dejar en pantalla para que, por si lo quieren anotar ustedes también. Nuevamente son 3 vectores, ¿no? Bien. Entonces, tenemos este problema. Nuevamente son 3 vectores. Nos están pidiendo que calculemos el vector resultante o la fuerza resultante, ¿no? Entonces, nuevamente lo primero que tenemos que hacer es descomponer. Descomponer F1, F2 y F3, ¿sí? Entonces, F1X va a ser igual a 15. Estamos hablando de kilonewtons. Y aquí no nos están dando ángulo, nos están dando un triángulo. Entonces, la componente X va a ser 4 sobre 5. El 4 porque es del triángulo que nos están dando, el cateto 4 pertenece al que es paralelo al eje X. Entonces, es 4 sobre 5. El resultado son 12 kilonewtons. Luego, la componente Y sería 15 kilonewtons, sería 3 sobre 5. 3 es el cateto paralelo al eje Y, entonces sería 15, serían 9 kilonewtons. Los signos ahora. El detalle con este vector es que vemos que la flecha está apuntando hacia adentro. ¿Eso qué significa? Que este vector realmente está hacia acá, está en el cuarto cuadrante, va hacia acá. Aunque esté dibujado en este cuadrante, realmente va hacia acá, porque va en sentido contrario. ¿Eso qué significa? Que si bien nosotros en este cuadrante asumimos que la componente X es negativa, en este caso no va a ser así, porque realmente la componente X está apuntando hacia el lado positivo. Entonces la componente X va a ser positiva. Luego, la componente Y, normalmente en este cuadrante nosotros asumimos que es positiva, pero vemos que la flecha está apuntando hacia abajo de la Y, entonces la componente Y es negativa. Es un caso particular donde a veces, aunque las gráficas nos lo dibujen de esta manera, el vector realmente va contrario. ¿Cuándo pasa eso? Que, por ejemplo, esto en vez de ser un cable, fuera algún eslabón. Los eslabones pueden tanto tensionar como comprimir. Los cables o cadenas solamente pueden tensionar, no pueden empujar, no pueden comprimir. Entonces, por lo general, y por lo que viene en la imagen del problema, esto era un eslabón, era una barra de acero que simplemente estaba empujando, no estaba comprimiendo, más bien estaba empujando. Lo dibujan de esta manera porque aquí está el elemento, aquí está la barra, pero la fuerza es a compresión, no a tensión, ¿sí? Entonces, en estos casos simplemente los signos quedan contrarios. Si aquí el X hubiera sido normalmente negativo, va a quedar positivo. Si aquí el Y normalmente hubiera sido positivo, ahora va a quedar negativo por este cambio de sentido, ¿sí? Y es lo que estoy aquí respetando. Luego de ahí la componente 2, pues ya sabemos que como este vector F2 es paralelo al eje Y, pues la componente X no existe.
¿sí? Vale 0. Entonces la componente y es directamente la magnitud. Y como el vector va hacia arriba, entonces esto es positivo. Y ya no anoto la componente x, ya se entiende que es 0. ¿Sí? Luego, del vector 3, la componente x son 15 kilonewtons. Nuevamente nos están dando este triángulo, entonces es 4/5, porque 4 es el cateto de este triángulo que es paralelo al eje X. Eso sería 12 también, 12 kilonewtons. El signo va a ser positivo, porque este vector apunta hacia el lado positivo de las X. Luego tenemos F3Y, que va a ser 15 kilonewtons, 3/5. Y va a ser positivo también porque el vector apunta hacia el lado positivo de las Y. De ahí lo único que hacemos, sumamos las componentes X, 12 más 12. Todo esto son kilonewtons, entonces sería 24 kilonewtons. Luego las componentes Y, menos 9 más 20 más 9. Todo esto son kilonewtons y el resultado es 20 kilonewtons. De tal manera que el vector resultante es 24i más 20j. Todo esto son kilonewtons. En forma de vector de magnitud y ángulo. Nuevamente, la ventaja de utilizar prefijos es que yo no tengo que anotar 24.000, simplemente es 24. Y el kn lo puedo dejar ahí. Yo ya sé que el resultado va a ser simplemente kn. Entonces no tengo ni siquiera que meter en la calculadora 24 por 10 a la 3. Nomás con que anote el 24. Y el ángulo es 20/24. Nuevamente, no necesitamos meter el kn, el prefijo. ¿Sí? Como el vector queda en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces aquí directamente puedo decir que la fuerza resultante va a ser igual a 31.24 kilonewtons con un ángulo de 39.8 grados. Y ese sería el resultado. ¿Sí? Entonces, en estos casos, cuando la flechita apunta en dirección contraria, lo único que pasa es que tenemos que tener cuidado con los signos. ¿Sí? Los signos van a quedar volteados. La única diferencia. ¿Preguntas? No, profe, está bien, está bien. Bien, voy a resolver entonces ahora otro problema. Voy a resolver aquí, el 232.
Bien, es este, otra vez 3 vectores. Eh, Anoté este porque aquí vemos que el ángulo este de aquí de 15 grados ya no pertenece al eje X, para que vean cómo cambian las identidades o qué es lo que se tiene que hacer en esos casos, ¿no? También les comento que aquí la unidad son libras, pero no está hablando de masa, está hablando de libras fuerzas, porque esto es un vector fuerza. Entonces, lo que les comenté también en la clase de ayer, cuando vimos las unidades, que cuando tenemos el sistema internacional, perdón, el sistema inglés, a veces tenemos que tener cuidado con cómo se manejan las libras. Pueden ser libras masa, si aquí hubieran expresado la M, hubiera sido referente a libras masas, pero vemos que la masa no es un vector, la masa es un escalar, no necesita dirección para expresar ese tipo de unidad. Entonces aquí estamos hablando directamente de libras fuerzas, estamos hablando de fuerzas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, descomponer los vectores. F1X va a ser la magnitud por el ángulo es 45 y está sobre el eje X. Cuando pasa esa situación de que el ángulo es 45, la verdad pues es que es más sencillo, porque ambos catetos van a ser iguales. ¿Sí? No hay incluso, no tienen ni siquiera que cuidar las identidades, porque los dos van a ser el mismo resultado, solamente tienen que cuidar los signos. Y en este caso, ambos son positivos. Estamos hablando del primer cuadrante. Luego, del vector 2, la componente X sería 40. El ángulo sí está orientado al eje X, por lo tanto, sería coseno de 15. Y los signos, el X va a ser positivo, el Y es negativo porque apunta hacia abajo. Y del último vector tenemos dos caminos. Uno es utilizar las fórmulas cuando tenemos que el ángulo está orientado o está respecto al eje Y, o la otra es obtener el ángulo complementario. Si de aquí a aquí mide 15 y yo sé que de eje a eje mide 90 grados, pues de aquí a aquí tiene que medir la diferencia o lo que le haga falta a este 15 para llegar a 90 grados. En este caso, esa diferencia sería 75 grados. Y aquí son 75 grados. 75 más 15 son 90. Entonces, puedo usar directamente, ahora sí, coseno, utilizar las fórmulas orientado al eje X, pero utilizando el ángulo de 75. ¿Eh? ¿Qué pasa si uso el ángulo, el otro ángulo, el 15? Vamos a ver. Entonces, para X va a ser 25 por seno de 15. Eso sería el eje X, ¿no? 25 seno de 15. Resuelvo eso y me da 6,47, el mismo valor. Es decir, si usan el ángulo de 75 o de 15, el resultado va a estar bien, solamente tienen que cuidar a qué cateto va a pertenecer. Si se fijan, si en vez de utilizar el de 75 aquí para X, yo uso el de 15, vamos a ver qué pasa. El resultado es 24,12. Lo que me está dando es el cateto contrario. Por eso tienen que tener cuidado con estas identidades, porque lo que van a obtener van a ser resultados volteados.
¿Qué significa? Ustedes ya van a estar empezando a decir que el cateto X vale 24, cuando no es así. El cateto Y es el que vale 24. Es lo que pasa con las identidades. Por eso, como les digo, si no quieren batallar con esto, siempre relacionen coseno con X, pero el ángulo que van a utilizar siempre va a estar orientado al eje X todo el tiempo. ¿Sí? Si no, van a cometer algún error por ahí. Y de ahí pues solamente resta sumar todas las componentes. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, la magnitud del vector resultante es 67.62. El ángulo que nosotros encontramos es de 11.32. El detalle es que si observamos los signos de las componentes, vemos que este es positivo, la componente X, y la componente Y es negativo. Eso significa que ese vector pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, este ángulo que yo saqué no me sirve como tal. Tengo que tenerlo orientado desde el eje X. Visto de otra manera, si yo lo grafico, lo que estoy teniendo es que esta es la componente X, esta es la componente Y el vector sería así. Entonces, si yo lo que quiero es el ángulo medido desde aquí hasta acá, entonces le tengo que sumar. Cuando está en el cuarto cuadrante dijimos que el ángulo orientado a X va a ser 360 menos el ángulo que yo ya haya sacado. Entonces sería 360 menos eso. Este es el ángulo que yo debo usar. Entonces el ángulo este de aquí, y si lo quiero anotar de esta forma, sería 67.62 libras ángulo, de esta manera. ¿Sí? Entonces, es lo que les comentaba, es muy diferente anotar la magnitud con este ángulo que anotarla con este ángulo. Porque con este ángulo yo voy a entender que está en el primer cuadrante y realmente está en el cuarto cuadrante. Entonces, en el examen o lo anotan así, respetando este ángulo, o lo grafican. Es decir, lo grafican respetando estos signos y anotan el ángulo de la tangente. Yo ya entiendo que está en el cuarto cuadrante y aunque me están poniendo este ángulo de 11.32, lo están midiendo desde aquí, especificando que es de aquí, del cuarto cuadrante.
¿sí? O si lo van a anotar así, tienen que sacar el ángulo complementario. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No sé si tengan Está bien, preguntas profe. del método de ayer. Ahorita me puse a resolver este directamente porque lo ocupamos mucho para 3 dimensiones. Bien, entonces, lo que les comentaba en la clase pasada de ayer, el método que vimos ayer, el método del paralelogramo, como les dije, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Si se fijan, para sumar 2 vectores, el método de ayer es más sencillo, no tenemos que hacer tanto cálculo. ¿No? Ahí nomás hay un pequeño análisis con el ángulo, pero aparte de eso, el cálculo no es tan, no tenemos que anotar tantas cosas, ¿no? El inconveniente es cuando tenemos que sumar más de 2 vectores, cuando tenemos que sumar 3 vectores o 4 vectores. Con el método del paralelogramo, pues se complica un poco más porque se tienen que ir sumando de pares, ¿sí? Entonces, primero se suman dos, se obtienen los resultados, se analiza bien su ángulo y luego se tiene que volver a sumar con el tercer vector. Sí, eso lo hace un poquito tedioso y por cuestión de cómo son los ángulos, cómo se tienen que analizar, pues es más fácil que se equivoquen. No, por el contrario, si tenemos que sumar 3, 4, 5, 6 vectores, el procedimiento, aunque es más tedioso porque tenemos que escribir bastante, es muy sencillo de entender. Solamente se descomponen todos los vectores, se suman todas las X con las X, las Y con las Y, se calcula la magnitud, el ángulo, se analiza en qué cuadrante quedó y se calcula el ángulo respecto, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj desde el eje X positivo. ¿Sí? Entonces, cada método tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? El paralelogramo, si nomás nos interesa encontrar la magnitud por alguna situación para determinar si esa cadena va a soportar esa tensión o si ese eslabón va a soportar la compresión y no nos interesa en cierto punto el, el ángulo, solamente queremos la magnitud, queremos un cálculo rápido de la magnitud para determinar algo. El método del paralelogramo está bien si son 2 vectores, ¿sí? Pero ya si son más de 2 vectores, pues ese método se vuelve más complicado, más engorroso, ¿no? Y este método de componentes rectangulares, pues es más sencillo de utilizar en ese sentido. También en la clase de mañana que veamos vectores en 3 dimensiones, nos vamos a dar cuenta que este de aquí es lo que utilizamos para 3 dimensiones. ¿Sí? Tenemos que hacer todavía otro pequeño análisis ahí en 3 dimensiones, pero básicamente es muy similar a componentes rectangulares. De hecho, es lo que vamos a sacar de un vector de 3 dimensiones. Vamos a sacar sus 3 componentes. Vamos a tener componente X, componente Y y componente Z del tercer eje, ¿sí? Ya que es un vector de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, son los 2 métodos. En el examen ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, el que se les haga más fácil. Cada uno tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ya, como ya lo vimos, ya lo expliqué, ¿no? Entonces, no sé si ahorita tengan preguntas con esto. Ya todos los demás problemas del libro que se van a encontrar de 2 dimensiones van a ser muy parecidos. Ahí de repente se topan con algún problema que pide algo muy específico. Yo ahorita estuve buscando algunos, pero no encontré de esos donde te piden lo contrario. En vez de buscar el vector resultante, te están diciendo, tienes 2 vectores. Si tú quieres que tu vector resultante esté únicamente sobre el eje X, el vector 2, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuál tiene que ser su ángulo y cuánto tiene que valer para que la fuerza resultante se vaya en una dirección específica? Es lo que anduve buscando, pero no encontré ahorita de momento.
A ver si encuentro uno de esos. Aquí está. Encontré uno. Es este, el 258. Nos está diciendo, exprese cada una de las tres fuerzas que actúan sobre el soporte de forma vectorial cartesiana con respecto a los ejes X y Y. Ahí nos están diciendo que no calculemos magnitud y ángulo, que lo expresemos en forma cartesiana, la componente X y la componente Y. Dice, también nos está pidiendo que determinemos la magnitud y dirección de F1 de manera que la fuerza resultante esté dirigida a lo largo del eje X positivo y tenga una magnitud de FR igual a 600. Y nos dan el dibujo. Tenemos F1, F2 y F3. F1, si se fijan, no tiene un valor y no tiene un ángulo, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque nos están diciendo qué valor, nos están preguntando qué valor tiene que tener este vector, de tal manera que si lo sumo con este y con este F3, qué valor debe tener para que la suma de los tres me den esto de aquí, me den 600 newtons y que vaya a través del eje X positivo, es decir, que la fuerza resultante se vaya hacia acá, hacia el eje X. ¿Sí? Entonces, es lo que me están preguntando. Pues vamos a resolver ese es del último problema que voy a resolver. Son los problemas que son del libro que se pueden encontrar que son diferentes al hecho de estar sumando nomás, porque este ya implica un poquito más de análisis. Entonces lo dejo en pantalla para que lo noten y yo también lo voy a anotar.
Bien. Ahí está. Entonces el problema nos está diciendo, tenemos el vector 1, 2 y 3. 2 vale 350, 3 vale 100 newtons. El F1 no nos está dando su magnitud ni su ángulo, pero nos están pidiendo, nos están diciendo, quiero que estos tres sumados sean igual a 600 newtons con un ángulo de 30, porque nos están diciendo que el vector resultante vaya a través del eje X'. Sí, ahí se me pasó, dije X, pero es X'. Y X' pues tiene un ángulo de 30 grados. Nos están diciendo que sumados estos tres nos den este vector resultante, pero no conocemos F1 y es lo que nos están preguntando, ¿cuánto tiene que valer F1 para que sumados los tres den este vector resultante? Primeramente observamos que F3 es componente Y, no lo ocupo descomponer. Entonces, F3Y es directamente menos 100 newtons. Menos porque va hacia abajo y la magnitud por completo porque es puramente componente Y, no tiene componente X. Luego, el vector 2, F2, pues va a tener únicamente componente X porque está sobre el eje X. Entonces, serían 350 newtons. Entonces, este vector y este vector no lo ocupo descomponer, en este caso no se ocupa. Pero igual, si este vector me hubieran dado un ángulo de inclinación y este también, no cambia el hecho de que lo primero que tenemos que hacer es descomponer. Luego tenemos el vector F1. De ese vector F1, pues para mí no es conocido, pero al final de cuentas yo lo tengo que descomponer de todas maneras, aunque no conozca su magnitud y su ángulo, yo tengo que establecer el hecho de que si quiero sumar estos tres por el método de componentes rectangulares, lo tengo que descomponer, ¿sí? Este y este ya están descompuestos, ya vimos que no ocupamos hacerlo porque ya nos los están dando como componentes rectangulares. Este F1 no es una componente rectangular porque tiene un ángulo de inclinación diferente a 90 o 0 grados. Entonces, aunque no conozca F1, yo lo tengo que descomponer. De alguna manera yo sé que si yo conociera que este valor vale 5 y este ángulo vale 30, no sé, o 45, yo lo tengo que descomponer. Y el hecho de que en este problema nos estén pidiendo los valores de este para que se genere este, no cambia el hecho de que lo tengo que descomponer. Entonces voy a hacer eso. F1X pues va a ser el valor de la magnitud. La magnitud no es conocida, pero la puedo dejar indicada. Simplemente puedo dejar y decir que la magnitud es F1. Es un valor que todavía yo no conozco y estoy buscando. Luego, el ángulo lo vamos a dejar que el hecho que estamos buscando este ángulo y este ángulo está orientado al eje X. Entonces lo voy a dejar de esa manera. Y la identidad aquí trigonométrica que voy a utilizar para X va a ser coseno de teta, porque este ángulo que estoy buscando está orientado al eje X. Entonces respeto el hecho de que para la componente X tiene que ser coseno. Luego, la componente Y es lo mismo, la magnitud es F1 y la identidad trigonométrica que yo debería usar es seno de teta. ¿Sí? Aquí tengo mis componentes. Entonces, en una situación normal, pues aquí esto fuera un valor numérico y lo único que hacemos es sumarlo y decimos, bueno, la suma de esta componente Y con esta componente Y me va a dar la componente Y resultante. Pero en este caso yo ya tengo el vector resultante, me están pidiendo que el vector resultante tenga una magnitud de 600 y un ángulo de 300. Nuevamente, esto es un vector y como estamos en componentes rectangulares, pues para mí lo más conveniente es este vector por el momento también descomponerlo para ver qué información puedo sacar de ahí. Entonces, si de este vector resultante yo lo descompongo, ¿sí? Del vector resultante yo determino que su componente X va a ser 600 y el ángulo que me están pidiendo, es decir, esta línea que tracé puntada aquí, realmente es el vector FR que vale 600 con un ángulo de 30 grados, es lo que nos está especificando el problema. Entonces, el ángulo está orientado al eje X, entonces para X va a ser 600 su magnitud por coseno de 30.
Y para y va a ser FRY, va a ser 600 seno de 30. Ahí está. Ahí tengo yo descompuesto todos los vectores, toda la información que me están dando, los tres vectores y el vector resultante los he descompuesto. Ahora la pregunta para mí, que sería para ustedes, a ver si traen un poco de análisis, ¿qué es lo que yo puedo hacer a partir de esto? Ya tengo todos los vectores descompuestos, ¿qué es lo que debería hacer o qué es lo que yo puedo hacer? ¿Alguien tiene idea? Tomarlos todos, profe. Tomarlos todos, dijiste, Sí. pero ¿cómo? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo tomarlos o sumarlos? ¿A qué te no entendí? No, sumarlos, profe. Es que se me está cortando el internet. Ok, sumarlos. Sí, podemos sumarlos. Al final de cuentas, yo sé que la suma de el vector 3, el vector 2 y el vector 1 me va a dar un vector resultante. El detalle es que no conozco el valor de F1, pero yo sé que sumados estos tres vectores tienen que ser igual a este. Entonces, es lo que puedo hacer. Puedo decir el vector 3y, su componente y. El vector 2, pues no tiene componente y, entonces lo dejo así. Más la componente y del vector 1 tiene que ser igual a la componente, al vector resultante de su componente y. ¿Sí? Lo mismo con x. El vector, la componente x del vector de 2 más la componente x del vector 1 tiene que ser igual a la componente x del vector resultante. Recordemos que el vector 3 no tiene componente x. De aquí nosotros establecemos dos ecuaciones que nos van a ayudar a resolver el problema. Es decir, F3Y es conocido, vale menos 100 newtons. Entonces es menos 100. F1Y no es conocido, pero sí sabemos que va a equivaler a esto de aquí al final de cuentas. Y respetando su signo. Aquí el signo, pues ambos son positivos. ¿Sí? Aquí también tenemos que respetar el signo, ¿no? Entonces aquí sabemos que aunque F1Y no es conocido, va a equivaler o va a valer a F1 coseno de teta. Luego, FRY, ese sí es conocido, vale 300. Aquí está una ecuación. Aquí el detalle es que tenemos dos incógnitas. F1 no es conocido y teta tampoco es conocido, pero aún tenemos la posibilidad de formar una segunda ecuación. F2X, ¿cuánto vale? 350. F1X, nuevamente no es conocido, pero yo sé que equivale a esto de aquí. Aquí me equivoqué, aquí es seno, ¿eh? Esta es la ecuación de Y. Esta es la ecuación de X, sería 350 F1 coseno de teta. Y todos estos dos sumados nos tienen que dar esta componente X, que vale así. De esa manera yo ya tengo un sistema de ecuaciones, tengo un sistema de 2 por 2. F1 es una incógnita y teta es otro, entonces tengo dos incógnitas, dos ecuaciones. La puedo resolver. ¿Cómo la resuelvo? Simplemente de una despejo una y la sustituyo en otra. Aquí por facilidad y porque tengo esta a la mano, voy a de aquí, voy a tomar F1 y lo voy a despejar. Entonces 350 está positivo, pasa a ser otro lado negativo. F1
coseno de teta va a ser igual a 519.61 menos 350. F1 va a ser igual sobre coseno de teta, de esta manera. De ahí tomo esta ecuación y tomo este valor y lo sustituyo. Menos 100 más F1, pero F1 ahora vale esto de aquí. Por seno de teta. Igual a 300. De esta manera, yo aquí tengo una ecuación con una sola incógnita. Recordemos que seno sobre coseno, al final de cuentas, es tangente. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a sustituirlo, vamos a verlo de esta manera. Seno del ángulo es igual, dijimos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo en mi ecuación tengo seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Aquí está. Seno sobre coseno. ¿Sí? Seno sobre coseno. Entonces, ¿qué pasa si este seno de ángulo yo lo reemplazo por esto de aquí? Pues voy a tener cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué pasa si este coseno del ángulo lo reemplazo? Este coseno lo reemplazo por esto, porque es su equivalente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Internos por internos, externos por externos, nos va a quedar cateto opuesto que multiplica a la hipotenusa sobre cateto adyacente que multiplica la hipotenusa. Esto se vuelve 1 y nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, que esto es igual a tangente inversa, a tangente del ángulo. Eso significa que en esta ecuación que tenemos aquí, esto de aquí realmente es tangente del ángulo. Entonces lo voy a mover para acá. Sería menos 100. Esto puedo realizar esta operación para ir simplificando. 519.61 menos 350 nos da más 169.61. Seno entre coseno, dijimos que es tangente del ángulo. Eso es igual a 300. ¿Sí? Y ya de ahí solamente nos queda despejar. Aquí directamente este está negativo, lo voy a pasar para el otro lado positivo. 100 más 300 pues va a ser 400. Este está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo porque me estoy quedando sin espacio. Me voy a ahorrar esos pasos algebraicos, ¿no? Y para despejar la tangente, pues aplicamos tangente inversa. De tal manera que teta va a ser igual a la tangente de la menos 1 de 400 sobre 169.61. Nuevamente, 400, ¿por qué? Este lo pasé hacia el otro lado positivo. 300 más 100, nos quedó 400 arriba. Luego, este 169 que está multiplicando, lo pasé dividiendo. 400 entre 169. Y por último, para despejar el ángulo, para despejar teta, aplico la tangente inversa en ambos lados de la igualdad y nos queda tangente a la menos 1 de 400 sobre 169 y acá se cancela la tangente y nomás nos queda el ángulo. Entonces calculamos. Nos da un ángulo de 67.02 grados. ¿Sí? Tenemos el ángulo, aún no hemos resuelto, no hemos terminado. Teniendo el ángulo, yo ya puedo determinar cuál tiene que ser la magnitud de F1.
de esta ecuación que ya habíamos obtenido anteriormente. Entonces, de esta de aquí solamente sustituyo el ángulo. 519.61 menos 350, ya resolvimos aquí, que esos son 169.61. Entonces yo directamente pongo que F1 va a ser igual a 169.61, que es la diferencia de estos dos, sobre coseno de 67.02. Eso nos da que F1 tiene que ser igual a 434.4 newtons. Ese tiene que ser el resultado. ¿Sí? Lo podemos comprobar. Sí, lo podemos comprobar. Por ejemplo, aquí. Eso, F1 que vale 434 más multiplicado, perdón, por seno de 67 y sumado con esto nos tiene que dar 300. Entonces, F1 dijimos que vale 434.4 multiplicado por seno del ángulo que es 67.02. Eso nos da 399.9 menos 100. Estos 100 me da 299.92, o sea, por decimales 300 newtons. ¿Sí? De tal manera que ese es el resultado. El vector F1, ¿sí? Las dos componentes son positivas. Ya habíamos establecido desde el principio que las dos son positivas. Entonces, a este ángulo yo no le tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, el vector F1 tiene que valer 434.4 newtons con un ángulo de 67.02 grados. Este es el resultado. Con estas características, el vector F1, vamos a lograr que sumado los tres vectores, el vector resultante se vaya, sumados estos tres vectores, el vector resultante con esa dirección y con esa magnitud. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de problema específico donde, no sé, supongamos, tenemos una grúa, ¿no? Y estamos levantando un objeto. Y nosotros queremos que cuando la grúa tienda a jalar hacia arriba, el objeto naturalmente se desplace en alguna dirección especial o alguna dirección en particular. Y solamente tenemos que determinar, bueno, la grúa, el cable en qué ángulo tiene que estar conectado con ese objeto para que de manera natural no esté peleando, sino que se mueva de manera natural hacia una dirección específica. ¿Sí? Puede ser un cálculo así, podemos hacer un cálculo de esa manera, donde este es el peso del objeto, F1 es lo que viene siendo el cable de la grúa, lo va a levantar, y el vector resultante es la dirección hacia donde nosotros queremos que se mueva ese embalaje, esa caja o lo que estamos levantando. ¿Sí? Sería un ejemplo práctico de para qué nos serviría resolver este tipo de problemas. Entonces, no sé si tengan alguna duda. No, profe, está bien, está bien. ¿Sí? Entonces, como les dije, ¿cómo? Bueno, les No, no decía, dijo nada. No dijo nada. entonces, este es el último problema que voy a resolver la clase de hoy. Ya resolvimos 3 o 4 problemas, creo, no me acuerdo. Ya quedó establecido bien este método de componentes rectangulares para sumar vectores ahorita en 2 dimensiones. Vimos cómo sumar 2 o 3 vectores. Y este problema en particular donde nos están pidiendo que determinemos un vector para que el vector resultante se vaya o tenga ciertas características, ¿sí? Entonces, pues de este tema yo creo que con esto quedaría. Igual, si tienen dudas o algo así, lo vemos la clase de mañana. Les comento que en la clase de mañana pues vamos a ver lo que vienen siendo vectores